Hasta más tarde, mi amor. Cuídate, te amo. Ustedes van a pagar por lo que tu marido le hizo a mi hijo. No, por favor, fue un accidente, estoy embarazada, no nos haga nada. Yo no haré nada, pero la espiritualidad sí. Ese hombre va a pagar caro. ¿Quieres saber lo que él hizo? Suscríbete al canal y deja tu like. Apoya nuestros videos. La espiritualidad, la magia negra y esas cosas pueden destruir una familia, y hoy voy a contarles lo que pasó en la mía. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, deja tu like y comenta a qué hora estás viendo este video. Apóyanos. En 2019 vivía en La Paz, Bolivia, con Alejandro, mi esposo. Llevábamos 5 años casados, pero seguíamos viviendo como si fuera el principio. Nos queríamos mucho. Eso no es exageración ni romanticismo barato, era simplemente lo que había entre nosotros, una cosa sólida, tranquila, real. Yo tenía mi trabajo, él tenía el suyo, y cuando llegaba la noche nos encontrábamos en casa y eso era suficiente. No necesitábamos más que eso para sentirnos completos. Yo era maestra de educación inicial. Trabajaba con niños pequeños, de esos que todavía no saben bien cómo sostener un lápiz, pero ya tienen una opinión muy firme sobre todo. Me gustaba ese trabajo. Me gustaba llegar y que me recibieran corriendo, que me contaran cosas sin filtro, que se durmieran en las actividades y después despertaran como si nada. Había algo muy honesto en ese mundo. Los niños no fingen, no calculan, no te guardan rencor de un día para otro. Llegaban cada mañana como si fuera la primera vez. Alejandro era policía. Eso fue siempre la parte difícil. No porque él no fuera bueno en lo que hacía, sino porque yo sabía lo que ese trabajo implicaba. Sabía que había días en que salía algo rutinario y terminaba metido en algo peligroso. Sabía que había situaciones que no se pueden controlar por más entrenamiento que uno tenga. Lo sabía desde antes de casarme con él, y aún así me casé. Porque uno no elige a quien querer con base en lo que esa persona hace para vivir. Uno quiere a la persona, no al trabajo. Pero el miedo no desaparece solo porque uno haya tomado esa decisión conscientemente. El miedo seguía ahí, todos los días, callado, esperando. Había desarrollado una costumbre sin darme cuenta. Cada vez que él salía, lo miraba hasta que desaparecía de mi vista. No era algo que decidí hacer, simplemente pasaba. Me quedaba parada donde estuviera y lo seguía con los ojos hasta que ya no podía verlo. Y después seguía con mi día, con mis cosas, con mis niños y mis clases y mis pendientes. Pero esa imagen del alejándose siempre se quedaba pegada en algún lugar adentro, esperando a que volviera para disolverse. Cuando llegaba a casa yo sentía que algo se destensaba en el pecho. No lo decía, no hacía ningún drama, simplemente lo sentía. Y supongo que él lo sabía aunque no lo habláramos. Hay cosas en un matrimonio que no necesitan palabras para existir. Esa era una de ellas. Los fines de semana íbamos a comer a casa de sus papás. Sus papás me trataban como si fuera su hija. No como la esposa de su hijo, sino como su hija. Esa diferencia importa. Sus hermanas también. Nos llevábamos bien de verdad, no de esa manera forzada que tienen algunas familias donde todo es amable por fuera pero frío por dentro. Era una familia de esas que se dicen las cosas, que se pelean y al rato ya están riendo, que se juntan sin necesitar una ocasión especial. Mis propios padres ya habían fallecido, así que esa familia se convirtió en lo que yo tenía. No como reemplazo, sino como lo suyo propio. Alejandro tenía una manera de estar en esa casa que me gustaba ver. Se relajaba de una forma distinta. No es que en casa conmigo estuviera tenso, pero ahí con su familia había algo más suelto en él, más antiguo. Era el mismo hombre, pero con capas que normalmente no mostraba. Veía cómo hablaba con su mamá, cómo se sentaba con su papá, cómo se reía con sus hermanas, y pensaba que lo conocía de una manera muy particular, que tenía acceso a una versión de él que no todo el mundo podía ver. No éramos una pareja complicada. No teníamos grandes dramas ni historias difíciles entre nosotros. Lo que teníamos era más sencillo que eso. Nos llevábamos bien, nos respetábamos, nos gustaba estar juntos. Eso suena simple y lo era.
Y eso no lo hacía menos valioso. Al contrario, un martes en la mañana, antes de ir al trabajo, fui a la farmacia. Llevaba unos días con una sensación rara, no era malestar exactamente, era algo más difícil de nombrar. Compré una prueba de embarazo, la hice en casa, y el resultado fue positivo. Me quedé sentada un momento sin moverme. No lloré, no grité, no hice nada. Solo estuve ahí, con la prueba en la mano, procesando lo que eso significaba. Teníamos tiempo hablando de tener hijos, no de manera urgente ni desesperada, sino de esa forma en que las parejas hablan de las cosas que quieren para el futuro cuando el futuro todavía se siente amplio y disponible. Y de repente el futuro había llegado, sin avisar, un martes por la mañana antes del trabajo. Fui a dar mis clases. Todo el día pensé en cómo contárselo. No quería simplemente decírselo cuando llegara a casa, así nada más, como cualquier noticia. Quería que lo recordara. Quería que hubiera algo que marcar ese momento, algo que después pudiéramos contar. Esa tarde, mientras él todavía estaba en el trabajo, preparé todo. Conseguí una caja, metí dentro el resultado de la prueba y un par de zapatitos, uno rosa y uno azul. Até globos de colores por fuera, de esos que flotan y jalan hacia arriba. La idea era que cuando abriera la caja los globos salieran volando y dentro encontrara lo que había puesto. Cuando llegó, vio la caja. Me preguntó qué era. Le dije que la abriera. Tiró del hilo, los globos salieron, y él se quedó viendo la caja por un momento antes de agacharse a ver qué había dentro. Cuando lo vio, se quedó callado. Después se hincó. No sé si fue algo que pensó hacer o si simplemente pasó, pero se hincó en el piso y se le llenaron los ojos de agua. No recuerdo que dijera nada, solo que estaba ahí, hincado, con la prueba en la mano. Ese momento me lo quedé guardado muy adentro. Después de eso vinieron los días normales, pero ya con eso encima, con esa cosa nueva que apenas estaba comenzando. Fui al médico, confirmé el embarazo, empezamos a hacer los planes propios de esa etapa. Le contamos a su familia y fue una alegría grande. Su mamá lloró. Sus hermanas hicieron un escándalo. Su papá no dijo mucho, pero se le veía en la cara. Yo estaba feliz. Eso es lo que corresponde decir y además era verdad. Pero con esa felicidad también llegó algo más. El miedo al trabajo de Alejandro se hizo más grande. Ya no era solo el miedo por él, por su vida, porque no regresara. Ahora era también el miedo por el bebé que venía, por ese hijo que iba a necesitar a su papá, por todo lo que podría pasar si las cosas salían mal. Ser policía en La Paz no es lo mismo que ser policía en otros lugares. Hay contextos, hay realidades específicas de esa ciudad, de ese país, de esa época, que hacen que el trabajo tenga un peso particular. Alejandro lo sabía mejor que yo. Lo había visto, lo había vivido. Había salido de situaciones difíciles antes de que yo lo conociera y también durante nuestro matrimonio. No me contaba todo, creo que lo hacía para no preocuparme, pero yo tampoco le preguntaba todo porque tampoco quería saber todo. Había un acuerdo tácito entre nosotros de no ahondar demasiado en esa parte. Lo que sí me contaba, a veces, eran cosas sueltas. Un compañero que había tenido un problema. Una situación en la calle que había escalado más de lo esperado. Nada con detalles, nada que me quitara el sueño específicamente, pero suficiente para recordarme que ese trabajo tenía consecuencias reales. Que no era algo abstracto ni lejano. Había días en que llegaba cansado de una manera que no era física. Era un cansancio de otro tipo, más pesado, más difícil de sacudir. En esos días yo no le preguntaba mucho. Le daba espacio, le preparaba algo de comer, lo dejaba estar. Y al rato él solo volvía a ser el mismo, y ya. Yo había aprendido a convivir con ese miedo de una manera funcional. No lo dejaba paralizarme, no lo dejaba colorear todos mis días de negro. Pero tampoco lo ignoraba porque ignorarlo hubiera sido mentirme. Lo reconocía, lo aceptaba, seguía adelante. Eso era lo que me tocaba hacer y eso hacía. Con el embarazo, esa convivencia se complicó. El miedo ya no era solo mío, ya no era solo por mí. Era por los tres. Y eso lo hacía más difícil de manejar. Empecé a pensar más en la posibilidad de que algo pasara.
No de manera obsesiva, no me la pasaba imaginando escenarios, pero la posibilidad estaba más presente que antes. Se había vuelto más concreta. Alejandro notó el cambio en mí. No sé exactamente qué vio, si fue algo en mi cara, en cómo lo miraba cuando salía, en algo que dije sin querer. Pero un día me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo era el embarazo, que me tenía un poco más sensible. No era mentira del todo, pero tampoco era la verdad completa. La verdad completa era que cada mañana cuando él salía yo me preguntaba si iba a volver. No en voz alta, no con dramatismo, pero la pregunta estaba ahí. Y me la respondía diciéndome que sí, que iba a volver, que siempre había vuelto, que no había razón para que esta vez fuera diferente. Y esa respuesta me sostenía durante el día hasta que efectivamente volvía y la pregunta desaparecía hasta el día siguiente. Esa fue la dinámica de esos primeros meses del embarazo. La alegría de lo que venía y el miedo de lo que podía pasar. Las dos cosas juntas, mezcladas, sin cancelarse entre sí. Alejandro estaba contento con el embarazo. Se notaba en cosas pequeñas. En cómo me preguntaba cómo me sentía por las mañanas. En cómo se interesó en las citas médicas, queriendo saber qué decía el doctor, cómo iba todo. En cómo a veces ponía la mano en mi vientre sin decir nada, solo así, como queriendo conectar con algo que todavía no podía ver ni escuchar. Esos gestos me importaban. Me decían cosas que él no decía con palabras. Me decían que estaba ahí, que estaba presente, que este hijo era tan suyo como mío. Y yo quería que siguiera así. Quería que siguiera volviendo a casa todos los días. Quería que conociera a ese bebé que todavía no llegaba. Quería que pudiéramos ser los tres, juntos, durante mucho tiempo. Eso era lo que quería. Y creía que iba a pasar. No tenía ninguna razón para creer que no iba a pasar. Todavía no. Un día Alejandro se despertó antes de lo normal. No era raro que tuviera turnos distintos. A veces le cambiaban los horarios sin mucho aviso previo, así que cuando lo vi levantarse temprano no le di mayor importancia. Me levanté también. No me lo pidió, simplemente me levanté porque así era nuestra mañana, los dos juntos antes de que el día empezara a exigir cosas. Preparé el desayuno mientras él se bañaba. Nada especial, lo de siempre, pero hecho con calma, sin prisas. Cuando salió ya estaba todo listo. Comimos juntos, hablamos poco, como se habla cuando todavía no es de día del todo y el cuerpo y la mente están apenas arrancando. Antes de salir se acercó y me dio un beso en la frente. Después se agachó un poco y le dio otro beso a mi vientre. Lo hacía seguido desde que supo del embarazo. Era un gesto suyo, algo que había adoptado solo, sin que nadie se lo dijera. Se fue. Yo lo vi alejarse como siempre, hasta que ya no pude verlo, y después me preparé para ir a trabajar. Llegué a la escuela, acomodé el salón, recibí a los niños. La mañana avanzó normal. Era uno de esos días sin nada particular, sin incidentes, sin que nada llamara la atención. Los niños estaban inquietos como siempre, yo estaba cansada como siempre en esa etapa del embarazo, y todo seguía su curso ordinario. Unas horas después sonó mi teléfono. Vi que era Alejandro y lo contesté de inmediato. El corazón me apretó un segundo, ese segundo automático que siempre pasaba cuando me llamaba en horario de trabajo. Pero lo contesté y escuché su voz, y al menos era su voz, al menos estaba vivo y podía hablar. Eso fue lo primero que registré. Pero algo no estaba bien. Su voz tenía un peso distinto. No era el tono de cuando llamaba para decirme que llegaría tarde o para preguntarme algo trivial. Era la voz de alguien que había pasado por algo y todavía no había podido salir del todo. Me preguntó si podía salir antes del trabajo y ir a casa. Me dijo que el día había sido muy difícil y que necesitaba hablar conmigo. Le dije que sí. Acomodélo. Que pude con mis compañeras, les expliqué que era algo familiar y salí. Cuando llegué a casa, Alejandro ya estaba ahí. Estaba sentado, quieto, con una expresión que no le había visto antes. No era tristeza exactamente, era algo más pesado que eso. Era el tipo de cara que pone alguien cuando carga con algo que no sabe todavía cómo nombrar ni cómo soltar. Me senté con él y me contó lo que había pasado.
Ese día había estado en un operativo de escolta. Estaban acompañando un vehículo blindado cuando llegó el aviso de que podía haber un intento de asalto en la ruta. La situación se puso tensa rápido. Había un carro particular que venía detrás del blindado y que necesitaba moverse para que los vehículos de la escolta pudieran maniobrar. Alejandro intentó comunicarles que se hicieran a un lado. No lo hicieron. No porque no quisieran, sino porque el conductor era alguien que acababa de obtener su licencia, alguien que se puso nervioso con la situación, con las sirenas, con el movimiento de los vehículos de la policía, y no supo reaccionar a tiempo. Alejandro tomó la decisión de actuar. Intentó neutralizar la situación apuntando al neumático del carro para detenerlo. Pero algo falló en esa fracción de segundo donde todo pasa demasiado rápido para calcularlo bien. Uno de los pasajeros del carro resultó herido. Llamaron a los servicios de emergencia de inmediato. Pero el joven no sobrevivió. Murió ahí mismo, antes de que llegara la ayuda. Cuando Alejandro terminó de contarme todo eso, se quedó en silencio. No lloraba, pero estaba en ese lugar donde uno está justo antes de llorar o justo después. En ese lugar sin nombre donde el cuerpo ya procesó demasiado y no sabe qué hacer con lo que queda. Me dijo que el muchacho era joven, que no había hecho nada malo, que simplemente se había puesto nervioso en el momento equivocado y eso le había costado la vida. No había intención. No hubo negligencia en el sentido de que Alejandro no hubiera querido evitar lo que pasó. Había sido un accidente dentro de una situación que ya era de por sí peligrosa. Pero eso no cambiaba que alguien había muerto, que una familia iba a recibir esa noticia ese día, que ese joven no iba a volver a su casa. Alejandro lo sabía, y eso era lo que lo tenía así. Esa noche estuvimos juntos en silencio durante un rato largo. No había mucho que decir que fuera a servir de algo. Le preparé algo de cenar, aunque apenas comió. Después se recostó con la cabeza en mi regazo y se quedó así, quieto, mientras yo le pasaba la mano por el cabello. En algún momento se durmió. No lo había visto así nunca. Tan expuesto, tan sin defensas. Era el mismo hombre, pero sin ninguna de las capas que normalmente lo cubrían. Lo que cargaba esa noche era demasiado para cualquier persona. Y lo estaba cargando solo porque no había otra manera de hacerlo. En los días siguientes hubo investigaciones internas, como corresponde en estos casos. Alejandro cooperó con todo, declaró lo que pasó, respondió lo que le preguntaron. El proceso siguió su curso. Pero más allá del proceso formal, lo que no se va tan fácil es lo que queda adentro. Y lo que quedó adentro de Alejandro después de ese día era algo que no iba a resolverse con ningún procedimiento institucional. Yo lo acompañé como pude. Lo escuché cuando quiso hablar y lo dejé estar cuando no quiso. Traté de no exigirle nada, de no agregar peso a lo que ya cargaba. El embarazo avanzaba y con eso venían mis propias cosas físicas y emocionales, pero las puse en segundo plano porque él me necesitaba más en ese momento. Así pasaron 2 semanas. Lentas, pesadas, pero avanzando. Fue aproximadamente 2 semanas después del accidente cuando llegó esa mujer a mi puerta. Era una señora de unos 40 años, con una expresión seria, cerrada. Hablaba con un acento que reconocí como africano, aunque no podría decir de qué país específicamente. Llegó sin avisar, tocó la puerta, y cuando abrí se quedó parada mirándome de una manera que no era agresiva exactamente, pero tampoco era neutral. Me dijo que Alejandro le había quitado a su hijo, que lo había arrancado de sus brazos, que no iba a dejar eso sin respuesta. Le dije que había sido un accidente, que lo lamentábamos profundamente, que entendía su dolor, que ese dolor era completamente válido. Le dije que si quería justicia, la vía legal existía para eso, que podía presentar su caso, que tenía derechos. Escuché todo lo que decía sin interrumpirla porque me pareció lo mínimo que podía hacer. Pero ella me respondió que la justicia de ella no era esa, que la justicia de ella era de otro tipo, que mi esposo iba a pagar, y que iba a pagar caro. No supe qué decir por un momento. No porque me hubiera asustado, sino porque no era el tipo de conversación para la que uno tiene respuestas preparadas. Le pedí perdón, no como admisión de culpa, sino como lo único humano que se me ocurrió hacer frente a una madre que había perdido a su hijo.
Le mencioné que estaba embarazada, que pronto seríamos padres, que le pedía por favor que no hiciera nada contra nuestra familia. Ella bajó los ojos hacia mi vientre. Me miró un momento que se sintió más largo de lo que probablemente fue. Y después se fue. Sin decir nada más, sin amenazar de nuevo, sin explicar nada. Se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo de mi casa sin moverme por un rato. No le conté a Alejandro. Tomé esa decisión en ese mismo momento y no la cambié. Él ya tenía suficiente. Ya cargaba con lo del accidente, con el proceso de la investigación, con todo lo que eso implicaba emocionalmente. Agregarle esto encima me pareció innecesario. Me pareció que podía manejarlo sola, que quizás esa mujer solo había necesitado decir lo que dijo y ya, que el dolor a veces necesita una dirección aunque esa dirección no tenga ningún sentido práctico. Eso pensé. En los días que siguieron traté de no darle más vueltas. Seguí con mi trabajo, seguí acompañando a Alejandro, seguí con las citas médicas del embarazo. La vida continuaba y yo continué con ella. Pero esa mujer no desapareció. Empecé a encontrar cosas en la puerta de mi casa. No todos los días, pero con una regularidad que no podía ser coincidencia. Cajas pequeñas con tierra adentro y el nombre de Alejandro escrito encima. Figuras de tela que tenían algún parecido con la forma de un hombre. Velas negras con letras trazadas en la cera. No eran cosas que uno puede ignorar fácilmente, no porque den miedo en sí mismas, sino porque detrás de cada una había alguien que había ido específicamente a mi puerta a dejarlas. Alguien que sabía dónde vivíamos. Cada vez que encontraba algo lo destruía antes de que Alejandro pudiera verlo. Lo tiraba, lo quemaba, lo deshacía. No quería que él lo viera, no quería que se sumara a lo que ya cargaba. Y seguí sin decirle nada. Pero llegó un punto en que necesité hablarlo con alguien. No podía seguir cargando eso completamente sola. Entonces se lo conté a la mamá de Alejandro. Le conté la visita de la mujer. Le conté lo que dejaba en la puerta, le conté que lo había estado ocultando para no preocupar a su hijo. Ella me escuchó con atención. No se burló, no lo minimizó, pero tampoco entró en pánico. Me dijo que teníamos que ir a la iglesia, que eso no era algo para enfrentar solos y que necesitábamos apoyo espiritual. Me dijo que hablaría con el pastor y que organizaríamos algo. Yo no era una persona que hubiera vivido muy cerca de ese tipo de cosas. Creía en Dios, iba a la iglesia con cierta regularidad, pero no había tenido experiencias que me pusieran frente a frente con lo espiritual de esa manera tan directa. Sin embargo, tampoco tenía una razón para negarme. Lo que estaba pasando me superaba y acepté la ayuda que me ofrecieron. Lo que no sabía era hasta dónde iba a llegar todo esto. Lo que no sabía era que esto apenas estaba comenzando. Las cosas que esa mujer dejaba en mi puerta no pararon. Siguieron llegando con una constancia que ya no podía atribuirle a otra cosa que no fuera intención. No era algo aleatorio, no era coincidencia, no era un malentendido. Era deliberado. Cada objeto que aparecía era colocado ahí por alguien que había ido específicamente a hacerlo, que conocía mi dirección, que sabía cuándo podía pasar sin ser vista. Yo seguía encontrándolas antes que Alejandro. Me había vuelto cuidadosa con eso. Revisaba la puerta antes de que él saliera o cuando llegaba antes que él. Las destruía sin decirle nada. Pero el esfuerzo de mantener eso oculto, de sostener esa carga sola mientras seguía trabajando y avanzando en el embarazo y acompañando a Alejandro con lo suyo, empezaba a pesarme de una manera distinta. No era solo el secreto, era lo que ese secreto implicaba. Era saber que alguien ahí afuera quería hacerle daño a mi familia y que yo no sabía exactamente cómo detenerlo. La mamá de Alejandro habló con el pastor de su iglesia. Nos reunimos los tres, sin Alejandro, para contarle lo que estaba pasando. El pastor escuchó todo con calma, sin gestos exagerados, sin dramatizar. Cuando terminé de contarle, me dijo que lo que describía era algo que él había visto antes, que existía, que tenía un nombre dentro del mundo espiritual y que había maneras de enfrentarlo. Me dijo que no estábamos solos en esto y que la oración tenía poder sobre esas cosas. Le creí, no porque fuera una persona ingenua, sino porque en ese momento no tenía otra herramienta. La vía legal no aplica cuando alguien deja tierra en una caja en tu puerta.
No hay denuncia que cubra eso de manera efectiva. Y yo necesitaba hacer algo, necesitaba sentir que no estaba simplemente esperando a que pasara lo que esa mujer quería que pasara. Empezamos a ir a la iglesia con más regularidad. Alejandro vino conmigo desde el principio, aunque sin saber exactamente por qué yo insistía tanto de repente. Le dije que necesitaba apoyo espiritual con el embarazo, que quería que los dos estuviéramos más cerca de Dios en esta etapa. No era mentira, pero tampoco era la razón completa. El pastor organizó una campaña de oración específica para nuestra casa. Vino con algunos miembros de la iglesia, oraron en cada cuarto, ungieron las puertas, recorrieron el espacio con una calma que a mí me resultó reconfortante aunque no entendiera cada cosa que hacían. Alejandro participó sin hacer muchas preguntas. Creo que en algún lugar él también sentía que algo no estaba bien, aunque no supiera exactamente qué. El accidente lo había dejado en un estado en que lo espiritual se volvió más presente para él también, de manera natural. Esa noche, después de que el pastor y los demás se fueron, la casa se sintió distinta. No sé cómo explicarlo con precisión sin que suene a exageración. Simplemente había algo en el ambiente que era más liviano. Dormí mejor esa noche que en semanas. Pero las cosas en la puerta no pararon del todo. Aparecieron menos, con menos frecuencia, pero siguieron apareciendo. Como si lo que habíamos hecho hubiera reducido algo, pero no lo hubiera eliminado por completo. Fue durante una de las sesiones de oración en la iglesia cuando pasó lo que más me asustó de todo ese periodo. El pastor estaba orando sobre Alejandro. Era una oración de liberación, de las que hacen cuando creen que algo externo está actuando sobre una persona. Alejandro estaba sentado, con los ojos cerrados, en actitud de oración. Todo parecía normal. Y entonces cambió algo. Alejandro comenzó a hablar. Pero la voz que salió no era la suya. No era su tono, no era su manera de hablar, no era nada que yo reconociera en él. Era una voz más grave, más áspera, que venía de su garganta pero no parecía suya. Y lo que dijo esa voz fue que Alejandro iba a partir de esta vida, que alguien había hecho un trabajo fuerte sobre él, que estaba hecho. Me quedé paralizada. No grité, no me moví, no hice nada por unos segundos que se sintieron eternos. Miraba a mi esposo y lo que veía en él no era él. Era algo usando su cuerpo para decir esas palabras, para anunciar eso. Y yo estaba ahí sentada sin poder hacer nada. El pastor reaccionó de inmediato. Intensificó la oración, impuso las manos, habló con autoridad sobre lo que estaba manifestándose. Los demás que estaban presentes se unieron. Fue un momento de mucha tensión, de mucha carga en el aire, de esos que uno siente en el cuerpo aunque no entienda exactamente qué está ocurriendo. Y después pasó. Alejandro volvió. Se quedó quieto unos segundos y después abrió los ojos como si acabara de despertar de algo. Estaba confundido, un poco desorientado, pero bien en términos físicos. Preguntó qué había pasado. Le dijimos que había tenido un momento de mucho cansancio, que se había puesto un poco ausente, que ya estaba bien. No le contamos lo que había dicho. No le contamos nada de lo que habíamos escuchado. No sé si fue la decisión correcta. Todavía no lo sé. Pero en ese momento nos pareció que cargarle eso encima no iba a ayudarlo, que ya tenía suficiente, que protegerlo de esa información era la manera de cuidar lo que teníamos disponible. El pastor nos habló después, en privado. Nos dijo que lo que había salido por la boca de Alejandro era real, que había algo actuando sobre él, que el trabajo que le habían hecho era serio. Nos dijo que no nos rindiéramos, que siguiéramos orando, que la batalla espiritual era real pero que no estábamos desarmados. Nos dio instrucciones, nos habló de cosas que debíamos hacer, de oraciones específicas, de cómo proteger el espacio de nuestra casa. Esa noche llegamos a casa en silencio. Alejandro todavía no entendía completamente qué había pasado, pero algo en él lo sentía. Me dijo que se sentía raro, que tenía una sensación que no sabía cómo nombrar. Le dije que era normal después de una oración tan intensa, que su cuerpo y su espíritu estaban procesando cosas. Él asintió y no preguntó más. Yo no dormí bien esa noche. Me quedé escuchando su respiración en la oscuridad, asegurándome de que siguiera ahí, de que siguiera respirando, de que siguiera siendo él.
En los días que siguieron insistí en que Alejandro pidiera un tiempo fuera del trabajo. No se lo pedí una sola vez, se lo pedí varias veces, desde distintos ángulos, con distintos argumentos. Le dije que necesitaba recuperarse después del accidente, que su salud mental importaba, que el bebé iba a necesitar a su papá descansado y presente. Que yo lo necesitaba presente. Alejandro no era de los que se rendían fácilmente ni de los que pedían ayuda sin resistencia. Pero tampoco era terco hasta el punto de no ver lo que tenía enfrente. Sabía que no estaba bien. Lo sabía desde el accidente y lo sabía todavía más después de lo que había pasado en la iglesia, aunque no tuviera todos los detalles de ese episodio. Así que después de pensarlo, habló con sus superiores y pidió un periodo de licencia para atender su salud psicológica. Se lo aprobaron sin problema. Ese tipo de situaciones, las que involucran muertes accidentales durante el servicio, tienen protocolos. No fue una batalla convencerlos. Y entonces Alejandro se quedó en casa. Lo que vino después fue diferente a todo lo que habíamos vivido en esos meses pesados. Fue un mes que no esperábamos, que llegó de golpe como llegan las cosas buenas cuando uno ya se había acostumbrado a que todo fuera difícil. Alejandro fuera del trabajo era otra versión de él. No una versión que yo no conociera, sino una que no había podido estar presente en mucho tiempo. Sin el uniforme, sin los turnos, sin la radio, sin la tensión constante de estar alerta. Simplemente él, en casa, disponible de una manera que normalmente no era posible. Los primeros días los pasamos sin planes. Desayunábamos despacio, sin apuro, sin que ninguno de los dos tuviera que salir corriendo a ningún lado. Salíamos a caminar cuando queríamos. Nos quedábamos en casa cuando no teníamos ganas de movernos. Era una libertad pequeña pero real, de esas que uno no sabe cuánto necesita hasta que las tiene. Decidimos salir de La Paz por unos días. No fue un viaje largo ni complicado, fue simplemente movernos de donde estábamos, cambiar el aire, poner distancia entre nosotros y todo lo que habíamos vivido en esas semanas. Nos fuimos a un lugar tranquilo, sin mucho plan, solo con la idea de estar juntos sin que nada nos interrumpiera. Fue en ese viaje donde sentí que Alejandro volvió a ser completamente él. No de golpe, sino poco a poco, durante esos días. El peso del accidente seguía ahí, no desaparece así nomás, pero lo cargaba de otra manera. Había algo más liviano en él. Dormía mejor. Se reía más. Se interesaba en el embarazo de una manera activa, tocaba mi vientre, hablaba con el bebé que todavía no llegaba, hacía planes en voz alta sobre cómo iba a ser la vida cuando naciera. Esos momentos me importaron mucho. Me importaron porque eran reales, porque no eran esfuerzo, porque salían solos. Alejandro estaba contento y eso se notaba en cada cosa pequeña que hacía. Yo también me relajé. Solté cosas que había estado cargando sin darme cuenta. El miedo constante, la vigilancia, el secreto de todo lo que había estado ocultando. No es que desaparecieran, pero durante esos días los puse en un cajón y los cerré. Me permití simplemente estar ahí, con él, sin que nada más importara tanto. Hablamos de nombres para el bebé. No habíamos llegado a ese punto todavía, siempre había algo más urgente que atender, y de repente tuvimos el tiempo y la calma para sentarnos a pensarlo. Hablamos de muchas cosas que habíamos ido aplazando, sobre cómo organizaríamos los horarios cuando naciera el bebé, sobre si yo seguiría trabajando los primeros meses o tomaría licencia, sobre cómo querían sus papás estar presentes, sobre todas esas conversaciones prácticas y tiernas que tienen las parejas cuando están esperando un hijo y por fin tienen espacio para tenerlas. Alejandro era un hombre que no hablaba mucho de sus sentimientos de manera directa. No era su estilo. Pero en ese viaje me dijo cosas que no me había dicho antes, o que había dicho de otra manera. Me dijo que no quería que el accidente definiera quién era, que sabía que lo que pasó no había sido con intención, pero que aún así lo cargaba y que necesitaba encontrar la manera de seguir adelante sin que eso lo aplastara. Me dijo que el bebé que venía era lo que más lo ayudaba a mirar hacia adelante. Lo escuché sin interrumpirlo. Eso era lo que necesitaba, que lo escuchara. Y yo podía hacer eso. Cuando volvimos a La Paz, la casa se sentía diferente. O quizás éramos nosotros los que éramos diferentes. Habíamos salido a respirar y habíamos vuelto con algo recargado adentro.
Retomamos la rutina, pero con otro ritmo. Alejandro seguía en licencia, así que los días tenían una calma que no habíamos tenido antes. Yo avanzaba en el embarazo, el vientre crecía, las citas médicas iban bien, todo indicaba que el bebé estaba sano y que el parto se acercaba a los tiempos normales. Visitamos a su familia un fin de semana. Fue una tarde larga, de esas que se extienden sin que nadie quiera irse. Su mamá nos había preparado comida, sus hermanas estaban ahí con sus propias familias, su papá estaba de buen humor. Fue una de esas reuniones donde uno mira alrededor y piensa que tiene mucho, que lo que tiene es real y vale. Alejandro esa tarde estaba bien. Estaba presente, participaba en las conversaciones, se reía. Su mamá me tomó aparte en un momento y me dijo que lo veía mejor, que se notaba el cambio. Le dije que sí, que habían sido unas semanas buenas. Ella me apretó la mano y no dijo nada más. No hacía falta. De regreso a casa esa noche, Alejandro iba manejando y yo iba mirando por la ventana. La ciudad afuera, las luces, el movimiento. Me preguntó en qué pensaba. Le dije que en nada en particular, que simplemente estaba mirando. Me dijo que le gustaba cuando hacía eso, cuando me quedaba así, tranquila, sin necesitar llenar el silencio. Fue un mes que guardé muy adentro. Un mes que necesitaba que existiera y que existió en el momento justo. No sabía que iba a ser el último mes completo que tendríamos juntos. No lo sabía todavía. Una mañana Alejandro se despertó con dolor de cabeza. No era algo que pareciera grave. Los dolores de cabeza pasan, son comunes, no tienen por qué significar nada. Me lo dijo cuando se levantó, de manera casual, sin darle importancia. Se veía cansado, pero no mal. Le dije que se quedara en cama un rato más, que no había ninguna prisa, que yo iba a preparar el desayuno y lo llamaba cuando estuviera listo. Bajé a la cocina. Empecé a preparar las cosas con calma, sin apuro, como habíamos estado haciendo ese mes. Puse agua a calentar, saqué lo que había en la alacena, acomodé los platos. Era una mañana normal, con luz entrando por la ventana y la casa todavía en ese silencio tranquilo que tiene antes de que el día arranque del todo. Cuando subí con el desayuno, Alejandro no respondió. Estaba en la cama, en la misma posición en que lo había dejado, pero algo era distinto. Me acerqué. Lo llamé por su nombre. No respondió. Lo toqué y su cuerpo no tenía la temperatura ni la tensión de alguien que está dormido. Llamé a emergencias de inmediato. Mientras esperaba hice lo que me indicaron, intenté lo que pude, pero en algún lugar adentro ya sabía. Hay cosas que el cuerpo entiende antes que la mente las acepta. Cuando llegaron los paramédicos confirmaron lo que yo ya sabía sin querer saber. Muerte súbita. El corazón había parado sin aviso, sin señales previas, sin darle tiempo a nada ni a nadie. Alejandro tenía 32 años. Los días que siguieron los viví desde un lugar que no sé describir bien. No era solo dolor, era algo más desorientador que eso. Era despertar cada mañana y tener que recordar, en esos primeros segundos antes de que la conciencia se acomode del todo, que él no estaba, que no iba a estar, que esa ausencia no era temporal. La familia de Alejandro llegó de inmediato. Su mamá, su papá, sus hermanas, todos estuvieron ahí desde el primer momento. No me dejaron sola ni un día. Se encargaron de los trámites, de las llamadas, de todo lo que hay que hacer cuando alguien muere y uno no tiene capacidad de hacerlo. Yo estaba embarazada de varios meses y el golpe había sido tan abrupto que su familia tomó el control de las cosas prácticas para que yo no tuviera que hacerlo. El entierro fue una cosa que atravesé sin estar del todo presente. Escuché palabras, vi caras, recibí abrazos, respondí cosas. Pero estaba ahí como desde detrás de un vidrio, procesando todo con un retraso que no podía controlar. Alejandro era querido por mucha gente. Sus compañeros de trabajo fueron, sus amigos, vecinos, gente de la familia que venía de otros lugares. Había muchas personas y yo estaba en medio de todas ellas sintiéndome completamente sola. Su mamá no se separó de mí ese día. Me agarró del brazo y se quedó ahí, firme, sin soltarme. No decía mucho. Solo estaba. Después del entierro no volví a mi casa sola.
La familia de Alejandro insistió en que me fuera a vivir con ellos y yo acepté sin resistencia. No tenía energía para insistir en nada distinto y tampoco quería estar sola. La casa donde habíamos vivido Alejandro y yo guardaba demasiado de él en cada rincón y yo no estaba lista para enfrentar eso sola, embarazada, en medio del duelo. Me instalé en casa de sus papás. Tenían espacio, tenían voluntad, y lo más importante, tenían una manera de estar conmigo que no me exigía nada. No me pedían que estuviera bien, no me pedían que hablara cuando no quería hablar, no me pedían que avanzara más rápido de lo que podía. Simplemente estaban ahí y me dejaban estar ahí también. El embarazo continuó. El cuerpo sigue aunque uno no quiera, aunque uno esté roto, aunque parezca que nada debería poder seguir con normalidad. Las citas médicas continuaron, el bebé seguía creciendo, todo indicaba que el parto iba a llegar en los tiempos previstos. Los médicos me monitoreaban con más atención dado el estrés que había vivido, pero el bebé estaba bien. Eso era lo que me decían y me aferraba a eso. 2 meses después de la muerte de Alejandro nació nuestro hijo. Fue un parto largo y difícil, de esos que agotan el cuerpo por completo. Cuando por fin llegó y lo pusieron sobre mi pecho, me quedé mirándolo sin poder decir nada. Tenía la cara de su papá. No de manera exagerada ni poética, sino de verdad. Había algo en sus facciones que era Alejandro. Algo en la forma de la frente, en la nariz, en la manera en que fruncía el ceño esos primeros minutos. Le puse Alejandro Jr. No lo dudé. No consideré otros nombres. Era lo único que tenía sentido. La familia estaba ahí cuando nació. Su abuela entró al cuarto en cuanto la dejaron pasar y cuando lo vio se le fue la cara. No dijo nada por un momento, solo lo miró. Después lo cargó con un cuidado que yo nunca había visto en ella, siendo una mujer que no era de gestos delicados, y se quedó callada con él en brazos un tiempo largo. Los meses que siguieron los fui viviendo de a poco, sin proyectarme demasiado, sin hacer planes grandes. Me levanté cada mañana porque el bebé me necesitaba, y eso fue suficiente razón durante mucho tiempo. Alejandro Jr. necesitaba comer, necesitaba que lo cargaran, necesitaba presencia constante, y yo se la di. Esa necesidad me mantuvo funcionando cuando no había otra cosa que lo hiciera. Seguí viviendo con la familia de Alejandro. No fue una decisión que tomé con fecha de vencimiento, simplemente fue lo que ocurrió y lo que tenía sentido. Ellos querían tener al bebé cerca, yo necesitaba el apoyo, y la casa era grande para que no estuviéramos encima los unos de los otros. Su mamá se convirtió en una figura central para Alejandro Jr. desde el principio. Lo cargaba, lo bañaba, le hablaba. Sus hermanas también. El bebé creció rodeado de esa familia desde sus primeros días y eso le dio algo que yo sola no hubiera podido darle. Empecé a llevar a Alejandro Jr. al cementerio cuando era todavía muy pequeño. No porque creyera que el bebé entendía nada, sino porque yo necesitaba hacerlo. Me paraba frente a la tumba con él en brazos y le hablaba a Alejandro. Le contaba cómo estaba el bebé, cómo había dormido, qué había pasado esa semana. Era una manera de no cortar del todo algo que no quería cortar. Con el tiempo Alejandro Jr. empezó a crecer y esas visitas se convirtieron en algo que hacíamos juntos de manera regular. Le expliqué quién era su papá de la manera más simple que pude, con las palabras que un niño pequeño puede recibir. Le dije que su papá lo había querido mucho antes de conocerlo, que había llorado de alegría cuando supo que venía, que le había dado un beso antes de que naciera. Esas cosas eran verdad y se las conté. Volví a trabajar cuando Alejandro Jr. tenía algunos meses. Regresé a la escuela del barrio, a mis niños, a las mañanas con lápices y canciones y sueños en medio de las actividades. Volver a ese trabajo fue más difícil de lo que esperaba y al mismo tiempo más necesario. Los niños no saben que uno está de duelo. Llegan con su energía y sus preguntas y sus dramas pequeños y te jalan hacia el presente de una manera que nada más puede hacer. Eso me ayudó más de lo que pensé que iba a ayudarme. La vida siguió. No de la manera que yo había planeado, no con las personas que yo esperaba que estuvieran, no por los caminos que imaginé. Siguió de otra manera, con lo que quedó, con lo que había. Alejandro Jr. cumplió su primer año. Su abuela le hizo una fiesta pequeña en casa. Toda la familia estaba ahí.
Pusieron una foto de Alejandro en la mesa, junto al pastel, para que estuviera presente de alguna manera. Yo me quedé mirando esa foto un momento antes de que empezara todo. Era la misma cara que veía todas las mañanas cuando miraba a mi hijo. ¿Te gustó la historia? No te vayas todavía, voy a dejar algunas historias más en la pantalla final. Tú eliges y haces clic en la que quieras, ¿va? Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en el video y comentar si te gustó la historia de Alba. Apoya nuestro canal.